Buenas, ¿qué tal? Continuamos con el video. Unidad número uno, vamos con la parte 2, como lo había prometido. Vamos a hablar de cómo aprendemos, cómo implica esto el aprendizaje, cómo se realiza. Bueno, la información se almacena en formas de esquema, es una forma práctica de almacenar la información, es decir, que de esta manera organizamos lo que se va adquiriendo, lo que se va aprendiendo. Esto nos permite realizar ciertas reflexiones y deducciones a partir de lo que adquirimos. Eh, para hacer un esquema, con esta reflexión y las deducciones que hacemos, podemos planificar la elaboración y evaluar cómo va quedando el esquema, ¿ya? Es decir, que durante el estudio, digamos, se van relacionando con mayor o menor flexibilidad todo lo que uno va aprendiendo. Se combina, se va organizando y de ahí van saliendo estos esquemas. Para organizar el conocimiento, hablábamos recién del esquema, eh, pero no es la única manera de organizarse, sino que también existen patrones de organización, como por ejemplo la comparación entre dos ideas, el contraste. Por ejemplo, eh, ustedes durante su cursado van a aprender en biología, por ejemplo, cómo se está constituida una célula, ya sea eucariota y procariota. Entonces van a hacer cuadros comparativos entre las características de una y las características de otra. Y también podrán, en contraste, por ejemplo, cómo es la replicación del ADN tanto en las eucariotas como en las procariota. Y según esto, la comparación y el contraste, ustedes podrán resolver ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, sabrán que las eucariotas tienen una forma de replicación celular, su ADN va en un sentido y tiene una ADN polimerasa, una proteína, que hace que pueda ser más rápida la duplicación del ADN. Entonces, de esta manera, y de esto carecen las células procariotas. Entonces, a la solución del problema, o sea, al contrastar esto, tenemos, por ejemplo, en alguna pregunta podría salir eh, algo con respecto a la velocidad de la duplicación. Y ustedes tendrán este conocimiento, lo tendrán organizado, lo podrán adquirir, lo podrán traer de vuelta al consciente y decir, bueno, que ya que cuenta con esta proteína, entonces la duplicación de las células eucariotas podría ser más rápido que las procariotas. Esto por esta proteína. Por ejemplo, ustedes podrían utilizar ciertos tipos de conocimiento, o sea, ciertas ideas, cierta información para solucionar ciertos problemas. Esto es lo que se hace con las preguntas. Eh, este encuentro es para hablar de las técnicas. Y bueno, una de las técnicas que es muy importante a esta altura es con las preguntas que van de modelos, de pregunteros anteriores, de años anteriores, lo que, lo que vamos a hacer, la idea es eh, que con los enunciados y las opciones, o sea, con la pregunta problema, tratemos de generar nuevo conocimiento a partir de la pregunta problema. Entonces, eh, para organizar el tiempo, para hacer un mejor uso del tiempo, eh, podemos hacer de ir de atrás para adelante, desde el problema y buscar la solución. Y de esta manera vamos viendo distintos tipos de estrategias que nos puedan llevar al resolver este tipo de preguntas a las que se van a enfrentar ustedes. Como habíamos hablado en la presentación, las preguntas no van encaradas a que ustedes respondan eh, por sí o por no con respecto a una información, sino que con lo que ustedes adquieran durante todo este cursado, ya sea con biología, con matemática, con física, con química, ustedes van a ir haciendo uso de todo esto para poder resolver alguna pregunta. Eh, por ejemplo, se me viene a la mente el siguiente, el siguiente problema. Ustedes les pueden preguntar algo sobre las características de las membranas celulares. Esas son preguntas de exámenes, como se suele decir,
que es algo que sí o sí entra. Ustedes conocerán en biología, perdón, en química, la estructura que tienen los lípidos y sabrán cómo son sus cadenas y que algunas tienen eh, su último, sus últimos enlaces que son libres, lo que los convierte en insaturados. Entonces, después tendrán el conocimiento de que la membrana de la célula está compuesta por fosfolípidos. Y los fosfolípidos son fósforos más lípidos. Y si a estos fosfolípidos tenemos, dentro de estas cadenas, tenemos algunas que sean insaturados y otros que sean saturados, bueno, la característica de esta membrana va a cambiar. Entonces, en un enunciado le podrían poner algo relacionado a las características, a las concentraciones de estos lípidos y ustedes tener que resolver con respecto a estos dos conocimientos previos un conocimiento más profundo, ya sea, por ejemplo, eh, qué tan rígida será la membrana celular si se encuentra en estas condiciones. Y le pondrán una condición de temperatura elevada, de lípidos insaturados, entonces ustedes dirán que es un poco más flexible o que genera más movimiento, que hay mayor pasaje de ciertos elementos. Ahora, si le ponen eh, el ejemplo, pero al revés, con una temperatura baja, con componentes saturados, las características de la membrana va a cambiar. Entonces ustedes tendrán que combinar de cierta manera lo que venimos haciendo de esto, de contrastar, de comparar, de poner un problema y una solución, conocimientos que van a adquirir tanto en biología, con los de química, con los de matemática, para poder llegar a la respuesta. Eh, Ahora parece algo muy complejo, algo muy difícil, pero la idea es de que ustedes adquieran estas ideas y las logren organizar, que las puedan en un futuro, que las puedan comparar, que las puedan adquirir y que las puedan ampliar, es decir, que las hagan propias. También en la secundaria eh, siempre se pide eh, que a la definición que les ponen enfrente, que traten de decirlas con sus propias palabras. Al principio, los primeros ejemplos que puedan dar de alguna definición o de algún tema pueden ser un poco burdos, un poco sencillos, a lo mejor no abarque todo el significado de la definición, pero con el paso de que van adquiriendo nueva información, ustedes podrán hacer ejemplos más completos o ejemplos más profundos, incluso con situaciones cotidianas, pero podrán identificar, por ejemplo, que algún tema se compara mejor de tal manera que comparándolo de otra manera. Esto se pide siempre en el ámbito de la salud, ya que ustedes deberán bajar el conocimiento técnico, científico a a la, a la comunidad, a sus pacientes, estén en el área de la salud que estén, y pasar un conocimiento técnico, científico, con el léxico que implica a un vocabulario mucho más cotidiano, es muy difícil de hacer y de que el paciente comprenda lo que le queremos decir. Entonces, debemos tener tan claro ese concepto, esa definición, para poder conceptualizarla y ejemplificarla de alguna manera más sencilla. Al hacer esto, ustedes han aplicado muchas herramientas que les permitieron que ese conocimiento sea propio. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con toda la información que se nos plantee, que se nos ponga enfrente. Eh, de acá va que ustedes van a tener un control de las técnicas de estudio. Ustedes van a tomar la decisión de qué técnicas les sirven más y cuáles técnicas la van a descartar. Pero todo esto es parte de lo que venimos diciendo, de aprender a aprender, ya que en esta etapa nosotros solamente podemos ser una guía, no podemos hacer mucho más que eso, y toda la parte del conocimiento, de la adquisición del conocimiento y de la asimilación del conocimiento va a ser propia. Nosotros le vamos a poner el contenido y ustedes van a ver la mejor manera de asimilar ese conocimiento. No solo asimilarlo, sino también poder crear conocimiento, poder hacer sus propios conceptos, poder realizar su propia ejemplificación. Ahora, en la primera etapa, nosotros vamos a aprender.
nuestro aprendizaje va a ser asociado a la lectura. Es muy importante que tengamos esto en claro, eh, de dónde vamos a estudiar. Si bien estos videos y el material que se les brindó es resumen de resúmenes, ustedes deben ir a la fuente. Deben aprender, lo vamos a hablar en la segunda unidad cuando hablemos de la universidad. Ustedes deben comprender ahora de que el material que se les brinda es simplemente una herramienta más, pero la fuente de la información va a estar en los libros, en la bibliografía que la facultad les proponga. Por ejemplo, en biología se usa mucho el Curtis y está dentro de la bibliografía que ellos proponen. Es importante que sepan que esto es así, ya que todos los apuntes, los resúmenes y todo lo que se vayan elaborando están con una base en esta bibliografía. Por lo tanto, ustedes deben recurrir a esa base y desde ahí parten para hacer los resúmenes, para ver estos videos y a fin de cuentas se van a complementar unas con otras. Entonces, partimos de esto, de que su aprendizaje va a ser primero que todo asociado a la lectura. Entonces, como técnica, eh, antes de iniciar una lectura, esto ya lo han visto con sus profesores en la secundaria, primero debemos hacer una preparación, estar en un ambiente cómodo, material adecuado, con la fuente adecuada. Vamos a hacer un procesamiento, vamos a consolidar la información y vamos a hacer la ampliación, que es lo que estamos diciendo siempre, de tener un conocimiento, un primer contacto, asimilarlo y hacer lo propio. Eh, a la hora de tener la bibliografía, ubicamos los títulos, imágenes, hacemos una revisión mental de lo que tenemos. Eh, por lo general, visualizamos el índice, vemos el título, vemos los subtítulos, vemos las imágenes, vemos el número de hojas que debemos leer por tema, eh, contabilizamos de cierta manera de 6 a 10 minutos por hoja y vamos diciendo, bueno, este tema me va a tardar unas 4 o 5 horas. Entonces, de esa manera vamos proyectando, nos vamos haciendo una revisión mental de todo lo que será esta primera etapa de la lectura. Mientras estamos en el ejercicio de lectura, mentalmente, en el discurso interno, vamos haciendo cierto tipo de cuestionamientos, ciertas hipótesis, en la que pensamos, bueno, este material, esto me sirve, esto no lo entiendo, me está costando, esto va fácil, y ustedes van haciendo algún tipo de, de hipótesis mientras van leyendo. En la segunda etapa, que lo dividimos en etapas, pero es todo un proceso mental dinámico que se lo divide de forma dinámica para que se comprenda o para una mejor comprensión. Pero la segunda etapa de este aprendizaje asociado a la lectura confirma las hipótesis que nos íbamos realizando, puede ser que las rechace y la idea sería adquirir el nuevo conocimiento. Pero todo esto tiene un proceso. Al iniciar la lectura, las pausas, uno puede ir leyendo, necesita retroceder y volver a leer el párrafo porque no se entendió, porque no se entendió la idea principal o simplemente es muy difícil de comprender el tema. Entonces ahí nos vamos haciendo preguntas. Eh, ¿Comprendí lo que estoy leyendo o simplemente estoy haciendo una lectura y simplemente estoy avanzando? Entonces decimos, bueno, hacemos una pausa, iniciamos de vuelta, retrocedemos, adelantamos. Una vez que tenemos cierta práctica, podemos ir haciendo un resumen, podemos ir comparando, podemos ir comparando texto con lo que dice un autor, con lo que dice otro autor, y tratar de unificar las ideas. Bueno, todo esto va siendo parte de la segunda etapa de la consolidación propiamente dicha. Eh, entonces, la idea es poder comprender el texto en su totalidad, cosa de integrar estas nuevas ideas, estas construcciones con las que tenemos previas. Y esto favorece a que se vaya almacenando la memoria de largo plazo, ya que, como habíamos dicho anteriormente, teníamos la memoria esta de retención, que si bien puede ser muy útil,
pero necesitamos consolidarla, necesitamos que se haga propia. Y para eso necesitamos que se formen estas redes de integrar, de comparar, de contrastar, de poner esto frente a esto, de hacer nuestro esquema, de tratar de ejemplificar una u otra y otra vez con distintos panoramas, con distintas, con distintos tipos de ejemplos, eh, para tratar de hacer este conocimiento, de hacerlo, de consolidarlo y de que pase en la memoria de largo plazo. ¿Cómo se puede hacer? También con los resúmenes, con los esquemas, haciendo los gráficos, síntesis. Por ejemplo, los gráficos son muy útiles para aprender anatomía, eh, para, para entender fisiología, es muy útil los esquemas, también son muy útiles la síntesis. Entonces, debemos utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para tratar de generar este conocimiento. Eh, es lo que siempre se dice en el ámbito de la salud, ya desde el tema, desde las residencias, desde que estás en la universidad, en la parte práctica, que es lo que estamos haciendo ahora en la parte práctica, es veo, hago y enseño. Entonces, la primera parte del veo vendría siendo el primer contacto. El hago vendría siendo la consolidación de tratar de hacer lo propio. Y el enseño vendría siendo también una parte de la consolidación, pero un proceso superior a lo que estamos hablando, un, un paso más de lo que vendría siendo la consolidación, sino de hacer lo propio y después poder mezclarlo, complementarlo con otros tipos de conocimiento y generar nuevas ideas. Bien, con respecto a lo que venimos abordando, las estrategias, las técnicas, van a existir, por un lado, las técnicas de enseñanza, que bueno, en este momento estamos utilizando un método virtual. Y después vamos a tener cuáles son las estrategias de aprendizaje. Lo que debemos hacer nosotros ahora es tratar de sacarle el mayor provecho a la virtualidad y sumarle todo esto a nuestro aprendizaje. Entonces ustedes deberán mezclar estas dos y potenciarlas. Que, bueno, ahora es virtualidad, pero en la universidad, cuando hablemos de esto, eh, notarán de que se brinda un tema, se pone eh, en un cronograma, existe lo que vendría siendo un programa con las unidades de cada cátedra. El alumno no puede ir a una clase desconociendo absolutamente todo de la unidad. Es más, a veces se piensa de que el alumno ingresa sin siquiera conocer el título de lo que se va a ver en ese momento. Entonces, eh, el, el aprendizaje en ese momento no viene a ser no se viene a cumplir el objetivo de la cátedra, por lo que el alumno debe tener su primer contacto con la lectura previo al ingreso a la cátedra. Y en la cátedra deberá hacer la consolidación de ese concepto, de esa idea, de esa información. Lo que puede suceder es que el alumno tenga el primer contacto ese mismo día y trate de hacer la consolidación y falle. Entonces, algunas personas tienen el potencial también tienen conocimientos previos, información previa, y pueden llegar a hacer esto de manera más rápida, pero mientras vamos adquiriendo este ejercicio, debemos hacerlo de esta manera. Primero el contacto con el primer contacto y luego consolidarlo. Y en algún momento, más avanzados podrán tener la, la práctica y la velocidad y la agilidad mental para hacer todos estos procesos de una manera más rápida y más efectiva. Y ustedes van a ir construyendo eso. De esto también parte lo de aprender a aprender. En un momento puede ser que les tarde un tema una hora o un tema un día. Y luego ir disminuyendo los temas y aumentando la calidad del conocimiento adquirido.
Entonces, eh, tenemos que tener claro esto, de cuáles son los objetivos, tanto nuestros objetivos propios y los objetivos del dictado. El objetivo del dictado es que el alumno vaya con la primera parte del conocimiento leído, su primera aproximación y la retención. Y en el dictado hacer la consolidación de estas ideas. Y los propios, ustedes tienen que planteárselos. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes con respecto a cada uno de este curso o con cada una de las materias que tendrán, de todas cada una de las cátedras que tendrán en el resto de su vida? Y bueno, también debemos tener presente cuál es nuestro nivel de conocimiento previo al tema. Si nuestro nivel de conocimiento previo al tema es nulo, muy difícilmente podamos en un primer encuentro hacer retención y consolidación. Pero si nuestro nivel de conocimiento previo sobre algún tema es bastante amplio, sí podemos hacer una consolidación en un primer encuentro o una primera vez que se hable de ese tema en la cátedra. Entonces, esto va a depender mucho de lo que ustedes traigan desde la casa, lo que ustedes hayan aprendido durante la secundaria. Y bueno, algo importante son cuáles son los recursos que tenemos disponibles. En primer lugar, el tiempo. Es una carrera que demanda mucho tiempo, demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio. En segundo lugar, son los docentes. Van a encontrar docentes de todo tipo, algunos que son más comprensivos y otros que eh, son muy estructurados. Entonces ustedes deberán tratar de eh, acoplarse a cada tipo de enseñanza, a cada tipo de estrategia y hacerlas propias. Y luego tienen los compañeros. Si bien eh, siempre se dice que esto es una carrera universitaria, la carrera es con uno mismo, no es con el compañero, ni con el que está al lado, ni con el que está al frente, ni con el que está en primero, ni en segundo. La carrera es contra uno mismo. Entonces el objetivo es mejorar momento a momento, día a día, y, y si se puede, y en el mejor de los casos, hacerlo en compañía es mucho más útil, pero esto va a depender de cada uno de ustedes, ya que si el nivel de conocimiento previo de su compañero es superior al mío, entonces a la hora de consolidar un conocimiento, muy difícilmente podamos hacerlo de manera eh, igualitaria, por decirlo de alguna manera. Pero si hacen el primer contacto y después consolidan y los tiempos de aprendizaje son similares y, pueden formar buenos equipos. La idea es que ustedes primero se conozcan y luego puedan compartir con pares para fortalecer este tipo de conocimiento a largo plazo. Porque a fin de cuentas la idea es lograr esto, conocimiento a largo plazo, consolidar la información de esta manera y de lograr vínculos saludables con los compañeros, colegas y futuros profesionales que deberán estar en contacto continuo. Eh, Hay algo que es muy importante cuando uno está por iniciar la lectura o cuando está por iniciar a estudiar, que es disponer de las condiciones, preferentemente sin interrupciones. Eh, la procrastinación, que vendría siendo esto de decir, bueno, me voy a sentar a estudiar, pero primero me traigo el matecito, bueno, va a preparar el mate. Bueno, ahora sí me siento, no, pero la luz está tanto, bueno, van a prender la luz, apagan la luz. No, pero necesito un bizcochito. No, pero bueno, la procrastinación y postergar el inicio de la actividad, el inicio de la lectura, eh, puede llevar graves problemas y la idea es ser en este sentido lo más estrictos posible, pero con ustedes mismos, de plantearse, bueno, necesito sentarme a estudiar, me siento a estudiar, dispongo de la cantidad X de tiempo y lo aprovecho el máximo posible. Como experiencia personal, eh, mientras cursaba la carrera, también trabajaba. Entonces, necesitaba maximizar los tiempos. Una de las estrategias que encontré fue que mientras me trasladaba desde el lugar de trabajo hasta la facultad, tenía más o menos 2 horas y media. Entonces, lo que hacía era ir estudiando, leyendo o grababa audios, grababa, veía una diapositiva, una clase
y la transcribía, la dictaba y en el viaje me iba escuchando o iba escuchando lo que hablábamos con compañeros, nos grabábamos y tratábamos de hacer este tipo de audios de ayuda para tratar de ir fijando conocimiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que traten de encontrar las mejores estrategias que se adapten a su realidad. No todos tienen para estudiar eh, 12 horas disponibles. Tampoco es sano estudiar 12 horas seguidas, pero como decíamos en el curso en el saludo de bienvenida, que por lo menos dispongan de 3 horas para este cursado por día, y les diría que nos quedamos cortos. Em, Tal vez al inicio 3 horas sean suficientes para este primer contacto, para hacer retención del conocimiento, de la información. Pero a la hora de ampliar y a la hora de consolidar la información, necesitamos más tiempo, requiere de otro tipo de esfuerzo. Y por lo tanto, cuando están camino al supermercado, cuando están eh, yendo a algún lugar, en cualquier momento que tengan disponible, hagan el ejercicio de ejemplificar, hagan el ejercicio de conceptualizar, hagan el ejercicio de traer definiciones, de repetir definiciones, ya que todo momento que ustedes utilicen lo van a aprovechar y deberán aprovecharlo y deberán maximizar este tipo de, de oportunidades. Em, También es importante que se alimenten bien, que tengan un buen descanso nocturno, que hagan actividad física. Y les digo, y los marco esto con negrita, lo del buen descanso nocturno, porque es muy habitual incluso entre los compañeros y, y colegas que días previos a un examen deciden pasar de largo o estudiar toda la noche, ir a rendir a la mañana siguiente y realizar los exámenes. El problema de este es que solamente estamos haciendo retención de la información. Se almacenará en la memoria de corto plazo y uno que otro conocimiento podrá consolidarse en nuestra mente. El problema es que la agilidad mental al día siguiente, a la hora de rendir, eh, nuestros procesos mentales van a estar muy debilitados, vamos a estar cansados y nuestra reacción mental va a ser mucho más lenta. Y en este tipo de exámenes, lo más importante es que ustedes estén muy lúcidos, que estén bien descansados y a la hora de responder comprendan todos los elementos que implica una pregunta de multiple choice. Que bueno, en el video siguiente va a ser exclusivo de lo que implica una pregunta de multiple choice. Y como adelanto, les comento que son preguntas muy capciosas que no buscan conocimiento en sí, que no van a preguntarle algo que sea fácil, que sea, eh, no sé, que sea general o que sea algo, no, por decirlo de otra manera, no va a ser preguntas regaladas. Cada pregunta que estén en estos exámenes van a requerir el 100% de su agilidad mental. Va a requerir que ustedes comprendan y logren, por ejemplo, traer como hicimos uno de los ejemplos al principio, traer los conocimientos de biología, traer los conocimientos de matemática, traer los conocimientos de química y extrapolarlos a una sola pregunta. Y esta pregunta muy probablemente en el enunciado esté descrito cosas que nunca antes hayamos visto, que hayamos leído, que hayamos escuchado, pero tenemos las herramientas con las que no tenemos los ingredientes con los que se puede responder. Entonces va a depender de ustedes lograr identificar cada parte de la pregunta, identificar los conocimientos previos que ustedes tienen y tratar de responder utilizando la reflexión, la deducción. Por ejemplo, revisando algunas preguntas de años anteriores, algunas preguntas hablaban de las capas de la retina, que es un tema que no se ve en el ingreso, que se ve específicamente en segundo año de la carrera, pero ustedes sí tienen otras herramientas. Ustedes sí, o sea, no conocen la histología de la retina, pero en la estructura de la pregunta y lo que se les pregunta, están los componentes, están los ingredientes para que ustedes lleguen a la respuesta.
Entonces ustedes tienen conocimiento de los tipos de células, saben cuáles son células neuronales, cuáles son células sensitivas y tienen eh, algo de información en el enunciado. Y con estos tres elementos ustedes tienen que lograr responder sin antes haber escuchado nunca que la retina tiene 10 capas. Pero ustedes van a poder responderla de cierta manera con, con las herramientas que deben ir adquiriendo. Entonces, no es que los quiera asustar, pero sí quiero que entiendan de que el conocimiento que debemos adquirir ahora es un conocimiento consolidado, que todo lo que se esté en el programa debe conocerse, debe comprenderse y debe ser luego aplicado en alguna pregunta. Por ahí, un error que es muy frecuente, que también me pasó, que uno va leyendo algún tema y dice, no sé, no, esto es muy fino, a nadie le va a interesar que conozca una cadena enzimática y este UDP no le importa a nadie. Y después, con el paso de la carrera, uno se entera que ese paso es importantísimo, ya que es un paso bisagra para, para cierto tipo de trastorno genético, o para todo cierto tipo de trastorno en la formación de bilirrubina o no. Entonces, lo que está escrito, lo que está en el programa es importante, porque en algún momento de su carrera van a tener que lograr extraer esa información para comprender otro problema de mayor complejidad. Entonces, todo lo que está es importante. Todo lo que van a leer deben comprenderlo. Y no den por sentado de que esto es muy fino, esto no creo que me pregunten, porque a los que estamos aquí es para aprender y este aprendizaje tiene que, en un futuro, aplicarse a personas. Entonces, es de su responsabilidad conocer y comprender este tipo de situaciones ahora para que en un futuro no tengan que cargar en la mochila, para que su mochila después, en el transcurso de su carrera, no sea tan pesada y no lleguen a cuarto, quinto año con un montón de deudas en la mochila. Digo deuda por decirlo de alguna manera, porque en lo que uno va avanzando, eh, siente que no comprende o no adquirió los conocimientos o se siente inseguro, X motivo, pero cuando te ponen los ingredientes y los ingredientes los conocemos, podemos extraerlo, podemos extrapolarlo y podemos hacer deducciones, reflexiones y luego con esto leemos y si nuestras hipótesis durante la lectura se corresponden con lo que veníamos pensando, entonces vamos afianzando el conocimiento, vamos haciendo estructuras mentales mucho más fuertes que nos van a servir a futuro. Bueno, espero no haberlos asustado, no quiero confundirnos ni mezclarle los conceptos, eh, pero la idea es esta, que el conocimiento que ustedes adquieran, el aprendizaje que logren, tiene que ser por lo menos de consolidación que sería nuestro primer objetivo. Así que bueno, en nuestro próximo video vamos a hablar un poquito sobre la estructura de las preguntas de múltiples choice y después pasaremos a la unidad 2 que vamos a hablar de lo que es la universidad. Así que bueno chicos, me despido de ustedes y bueno, nada, nos estamos viendo en un próximo video.